Bienvenidos a Buen Karma, un programa de animales con derechos. Hoy estamos con la enorme Ruth Manzanares. Ruth es una compañera del movimiento animalista. Desde que me metí aquí la conozco como compañera de asociaciones. Luego hemos podido trabajar juntos desde el Ministerio de Derechos Sociales, donde ha ejecutado labores de ordenanzas, diseño de leyes y asesoramiento a la Dirección General de los Derechos de los Animales, y actualmente estás asesorando a asociaciones y haciendo muchas más cosas desde el ángulo de la defensa y los derechos de los animales. Para mí es un gran honor contar con ella esta tarde y poder saber más de lo que vamos a preguntarle, que es de avance legislativo. Gracias, Fernando. Bueno, es un placer para mí, desde luego, estar aquí contigo y que me hayas invitado, y sobre todo decirte que te tengo mucho aprecio. Es verdad que nos conocemos desde hace muchos años. No vamos a decir cuántos para no parecer tan mayores. Jóvenes aún. Somos jóvenes en espíritu y, bueno, aquí dispuesta a ayudaros y a resolver las dudas que sean necesarias. Genial. Bueno, yo he decidido invitar a Ruth porque cuando leemos normas, la gente, la sociedad civil, la gente de a pie, las entidades de protección animal, incluso, aunque muchas veces nos afectan directamente, como que no sabemos interpretar qué es lo que nos están contando, ¿no? Y muchas veces son también fácilmente tergiversables o interpretables. Entonces, pues una de las labores que Ruth actualmente está haciendo, y yo que la sigo desde su perfil de LinkedIn, es desgranar esto, simplificarlo y contarlo para que sea entendible. En estos últimos meses estamos viviendo de forma muy agitada la presentación del Real Decreto de Núcleos Zoológicos, del Real Decreto de Núcleos Zoológicos tradicionales, y sobre todo lo que ronda el impacto que estas dos normas tienen en la exclusión de los perros de caza y de los perros de utilidad, y ahora también de la ley europea, aunque hay otras normativas que me gustaría que a lo largo del ratito que estemos compartiendo pues puedas un poco desgranarnos. Sabemos que tú has participado del diseño de muchas normas y que sabes no solo hacer una lectura correcta, sino también la interpretación que luego posteriormente puede hacer tanto la Administración como el Poder Judicial de ellas, ¿no? Entonces, bueno, una pregunta a grandes rasgos es: ¿crees que estos avances legislativos o estas tres normas que he mencionado van a ayudar a minimizar el impacto de la ley que excluyó a los perros de caza? ¿O crees que no se vienen buenos momentos si se quedan tal y como hemos podido leerlas? Bueno, yo creo que estamos en el punto en el que todo puede pasar. Quiero decir, estamos a tiempo de corregir las imperfecciones y estamos a tiempo de afianzar los aciertos. Bien, es verdad que estamos hablando de dos cosas muy distintas. Por un lado, me has comentado los dos reales decretos de núcleos zoológicos, tanto el del Ministerio de Agricultura como el del Ministerio de Derechos Sociales, que son normativas de carácter sanitario, y ahora te explicaré un poco la diferencia para que lo entendamos. Y por otro lado viene el Reglamento Europeo de Bienestar en Perros y Gatos y su trazabilidad, que no tiene un carácter tan eminentemente sanitario, sino que es más de bienestar y control del comercio. ¿Por qué es importante esta diferencia? Yo sé que el tema normativo es muy complejo y en las clases que doy habitualmente todo el mundo viene con mucho miedo porque, claro, estamos acostumbrados a que leer un BOE es algo muy arduo, el lenguaje jurídico es complicado, tenemos un sistema normativo en España muy complejo, comunidades autónomas, entidades locales, luego está Europa, que nadie sabe muy bien qué están haciendo ahí ni de qué va, ¿no? Y ya no solo como activistas, sino como ciudadanos, quizá no tenemos la cultura de informarnos bien de las cosas que luego van a impactar directamente, en este caso, en nuestra actividad, ¿no? Como entidades o como voluntarios. En este sentido es muy importante entender que todas las normativas sobre animales van a acabar afectando o bien a los sitios donde ejercemos voluntariado, que también entran dentro de estos reales decretos, ¿de acuerdo?, como a las fuentes de los animales que se abandonan. En Europa hay muchas normativas, allí se llaman reglamentos, pero bueno, para que entendamos son las leyes de la Unión Europea que tienen un rango de tal nivel que son directamente aplicables en España y además no pueden tener ninguna contradicción en normativa española. Ya había un reglamento de sanidad animal, que era ese ordenamiento superior sobre la sanidad de los animales, que nos obligaba a que los establecimientos, entendidos como los sitios donde tenemos los animales que no son hogares, ¿vale?, tuvieran una regulación. Es lógico. O sea, al final, si lo miramos desde un punto de vista únicamente sanitario, el control sanitario en colectividades es importante porque es donde más riesgo hay.
Y ahí, dentro de todas las otras animales que entraban, que era más una normativa orientada principalmente a animales de granja, estaban también los animales de compañía. Este reglamento se aprobó en 2016 y desde entonces teníamos pendiente hacer normativa para esos establecimientos que todavía no estamos regulados. Todos sabemos que otro tipo de establecimientos, pues los que tienen cerdos, vacas, sobre todo los animales que se acaban utilizando para consumo, estaban muy bien regulados, pero el tema de los animales de compañía, bueno, pues quedaba un poco más en el aire, ¿no? Y también, bueno, pues como hemos visto, el tema de los santuarios, que ahora entraremos también en él, y los zoológicos, o sitios donde se tienen animales silvestres en cautividad. ¿Qué pasa? Que al entrar esta necesidad de hacer una normativa obligados por Europa, tenemos una gran oportunidad, que es en una normativa que no depende para nada de la ley de protección del bienestar y de los derechos de los animales, porque es una ley de bienestar que dice en el artículo 1 claramente que no tiene rango sanitario, es una ley que depende, maneja otras cosas. Estos reales decretos no dependen de ahí, dependen de la ley de sanidad animal, que es la que refleja en España ese reglamento europeo del que hablábamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tiene nada que ver. Y era una oportunidad de oro para poder a todos esos animales que se excluyeron en la 723 y que no deberían estar excluidos, por supuesto, integrarlos en un único bloque, aunque sea en el aspecto de los establecimientos, porque no volveríamos a disgregarlos. Y además con un añadido. Nos hemos encontrado que hay dos reales decretos, que parece que en unas cosas se ponen más de acuerdo y en otras menos, pero en los que se establecen dos categorías para los animales de compañía. Y no son iguales, porque si estuvieran regulados en dos normas con las mismas condiciones, bueno, no es lo idóneo a nivel jurídico, por simplificación normativa, pero tendrían las mismas condiciones, con lo cual podríamos decir, bueno, tienen las mismas condiciones, el animal, que es lo importante, su bienestar va a estar garantizado. Pero nos encontramos con que no. Nos encontramos con que, de nuevo, los perros que están dedicados a trabajo, caza y otras actividades que han querido separar, añadidas con mejor o peor criterio, porque por ejemplo están los perros de asistencia que no deberían estar, entran en un régimen de establecimientos que no tiene absolutamente nada que ver con el que ellos llaman, bueno, pues para compañía, ¿no? Lo que podemos tener más con el concepto de los animales que nos acompañan en nuestros hogares. Esto es problemático porque ahí sí que tenemos una alternativa legislativa definitiva que separa y da condiciones diferentes. ¿Por qué digo que también puede ser una oportunidad? Porque esto no está aprobado, evidentemente. Entonces, hasta que no está en el BOE, estamos a tiempo de rectificar. Y sería estupendo que pudiéramos tenerlos en un solo real decreto con las máximas condiciones de bienestar, porque lo que no queremos es que estén en el que tiene menores condiciones de bienestar. Y esto ya no es un tema activista, esto es un tema científico. Cualquier veterinario al que tú preguntes sobre las condiciones de bienestar y sanidad de un perro te va a decir que es un perro y que tiene las mismas condiciones de bienestar y sanidad, sea cual sea su uso. No vamos a entrar en si se usan para una cosa o se usan para otra. El perro tiene unas necesidades fisiológicas, sanitarias y etológicas que son las mismas por su propia especie. ¿Qué sentido tiene que les demos unas condiciones de bienestar u otras? Estamos entrando en un campo en el que se está poniendo por delante la posible o la capacidad de permanecer en una actividad que tampoco lo tenemos claro, porque nos guste o no nos guste la caza, el hecho de tener a los perros mejor o peor no te impide tu actividad. Ya. Si lo que nos centramos es que si el perro tiene mejores condiciones de bienestar, tu actividad se termina, bueno, aparte de ser muy utilitarista por nuestra parte y de poner nuestros intereses por encima del bienestar de esos animales, realmente es cuestionable, ¿no? Entonces, si tienes bien a los animales, no puedes continuar tu actividad, a lo mejor tu actividad no debería seguir como lo estás haciendo, ¿no? Creo que también todos tenemos que tener muy claro que el bienestar animal está recogido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el Tratado de Lisboa, y no es algo negociable. Es algo que hay que defender por imperativo legal. El bienestar de los animales tiene que estar incluido en todas las normativas. No podemos decidir si el bienestar entra en la ecuación o no. Tiene que estar obligatoriamente dentro. Entonces, como ciudadanos tenemos que saber que ahora mismo estamos en un punto en el que podemos y debemos exigir que todos los perros estén dentro de un solo real decreto y con las máximas condiciones de bienestar. Otro punto a mejorar es el tema de los santuarios. Ya la ley 723 determinó que había determinados animales, los que define la ley como de producción, lo que conocemos como animales de granja, que por voluntad de las personas titulares de estos animales podían pasar a ser animales de compañía. Y aquí, saliendo del rango sanitario, que tendríamos que ver en Europa, que te dice que, bueno, que los animales tienen unas condiciones sanitarias iguales por especie, nos encontramos con que eso no se está respetando.
¿Por qué? Porque en los santuarios los animales que hay no son de producción, porque no tienen un fin productivo, porque voluntariamente se les ha llevado a un sitio donde van a estar cuidados, como cualquier otro animal de compañía, hasta el final de su vida. Están así catalogados y definidos, Exacto. animales de compañía. Entonces, estamos saltando por encima de una consideración legal, totalmente legal, que está reconocida en este país dentro de un BOE, para arrastrarlos dentro de un Real Decreto con las mismas condiciones que cualquier otro animal de su especie con un uso productivo. Evidentemente, no es lógico, ni tampoco es legal. Si son animales de compañía, ¿por qué los catalogamos como animales de producción? Un momento, Ruth, me estás diciendo que el desarrollo legal que se nos propone no es legal, o sea que existe una contradicción legal entre la norma y la norma anteriormente aprobada, ¿no? Claro, realmente ellos van a argumentar, los que quieran que estén como animales de producción, que es normativa sanitaria y que Europa tiene una serie de requisitos sanitarios. Evidentemente habrá que hacer una adaptación de esos requisitos sanitarios, pero sin olvidar que son animales de compañía, porque si no, ¿qué sentido ha tenido que se decidiera que determinados animales de producción pueden pasar a animales de compañía? Hubiera sido una performance política. Y creo que todo el mundo entiende que, desgraciadamente, para los animales que están en los centros de producción no es lo mismo una explotación ganadera que un santuario. Ni hay el mismo riesgo a nivel de transmisión de enfermedades, tanto zoonóticas como epizoonóticas, ni hay los mismos movimientos, ni hay los intereses económicos que pueden empujar a determinadas actividades en el mundo de la ganadería, ¿no? Entonces, creo que hay que intentar mantener una coherencia y creo que hay que adaptar los modelos. Y también estamos a tiempo. Por eso este momento es el momento en el que no te puedo decir si va a salir algo bueno o algo malo, porque tenemos la oportunidad enorme de que las cosas sean positivas. Lamentablemente, los textos que hemos visto hasta ahora no iban por ahí. Ruth, cuando se presentó el Consejo Nacional de Bienestar Animal, ¿no? Sí. Hubo una noticia que hizo mucho eco en el mundo de la protección animal, ¿no? Que era venía a decir que los perros eran instrumentos de la caza, ¿no? O sea, que fuerte que en la presentación de un consejo por el bienestar y la protección de los animales se realicen este perfil de declaraciones. ¿Son estas dos normas al final el reflejo de esta declaración? ¿Consideras que se han hecho desde ese prisma? Yo creo que sí, que es el reflejo de una forma de enfocar la relación de uso de los animales. Realmente pensemos que todas las leyes tienen a los animales clasificados por cómo los usamos. Hasta las sanitarias en determinado momento establecen las categorías por el uso, ¿no? Y creo que conseguir que determinados perfiles salgan de esa visión e intentar enfocar las leyes de una forma más acorde con lo que la sociedad reclama es complicado. Y sí, estos dos reales decretos, pues al final lo que evocan es esa idea de que el perro de caza o el perro de trabajo es un animal de uso productivo porque produce, ¿no? Pero legalmente no es así, porque quiero recordar, y se ha dicho hasta la saciedad, que la propia ley de sanidad animal dice que los perros, gatos y hurones, sea cual sea su uso o sea cual sea el lugar donde viven, son animales de compañía. Esto es muy importante, porque aunque se utilicen para algo, que evidentemente se utilizan, porque los perros de trabajo se utilizan para hacer tareas profesionales junto a personas y los perros de caza pues se utilizan para cazar también junto a personas o en solitario, bueno, pues no les quita su característica de animales de compañía, ni su grado de protección máximo según las leyes españolas y muchísimo menos que se puedan separar condiciones de bienestar por su uso cuando el bienestar es algo protegido por la propia normativa de la Unión Europea. Perdona que te pregunte, pero bueno, yo desde mi ingenuidad entiendo que un animal que además de hacer su función de animal de compañía está produciendo un perro de terapia, un perro de asistencia, un perro de caza, precisamente porque estás dándole un uso, tendría incluso que maximizarse los niveles de bienestar, ¿no? O sea, tendrías que garantizar la mejor alimentación, las mejores condiciones climáticas, porque además de ser un animal de compañía, le estás usando para un fin, ¿no? Entonces es contradictorio, ¿no? Que se baje el nivel de calidad o de exigencia sanitaria y de condiciones, ¿no? Para estos animales. Sí, hombre, sobre esto yo creo que hay una reflexión muy interesante que podemos extrapolar a todo el resto de problemáticas que tenemos en normas.
que es que la relación que tenemos con los animales es de intentar no atentar contra su bienestar siempre y cuando no interfiera con la actividad que queremos para ellos. Y eso nos pasa en todas las grandes contradicciones que tenemos, que podría ser desde el consumo de animales, tauromaquia, experimentación, bueno, podríamos hablar de cualquier ley y nos encontraríamos con esa barrera, ¿no? La barrera entre lo que es de verdad que los animales tengan algún tipo de derecho real o que simplemente mantengamos determinadas condiciones de bienestar mientras no nos resulte perjudicial a nosotros en lo que queremos de ellos. Los animales que se utilizan, aunque todo es uso, pero hay diferentes tipos de usos, bajo mi punto de vista, por supuesto, son los que más supervisados tienen que estar. Incluso que su bienestar sea mucho más específico. Y ahí, bueno, pues una vez más Europa, aunque es un tema desagradable, pero por ejemplo en experimentación dio condiciones muy concretas, porque entendía que efectivamente, dado su uso intensivo y siendo un maltrato institucional, por decirlo de alguna forma, tenía que estar muy tasado, ¿no? ¿Qué decir de los animales que trabajan? Pues evidentemente, si van a realizar una actividad junto con una persona, tiene que estar súper regulado, porque es la única forma de garantizar su bienestar. Sin embargo, la tendencia legislativa, curiosamente, es la contraria, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues probablemente porque las actividades para mantenerse necesitan, y ya no hablamos solo de animales en general, estar lo menos regulado posible, ¿no? Porque cuando estás poco regulado, aunque lo hagas bien, nadie te está vigilando. Y si lo haces mal, pues tampoco te está vigilando nadie, ¿no? Creo que es algo que como sociedad tendríamos que empezar a exigir. Pero entonces tenemos, por ejemplo, la contradicción con este tratado europeo que decías, la contradicción con el hecho de ser considerados seres sintientes y la contradicción con que ya la norma sanitaria les reconoce como animales de compañía, ¿no? Entonces, lo que proponías al principio sería como que todos entraran en un real decreto de núcleo zoológico, no diseminarlos en dos, ¿no? No segregarlos en dos. Los que sean animales de compañía, o bien por la naturaleza de su especie, o bien por la consideración que han adquirido, que fueran a un solo real decreto. Si luego hay otras categorías de animales, bueno, pues ya veremos. Evidentemente queremos y que dentro de ese real decreto se desgrane si es necesario, pues por exacto, si hay que hacer algún ajuste o hay que hacer, pero que los niveles de bienestar y de protección sean los mismos, máximos como merece su condición y como es obligatorio por ley, y que hagamos entender también a la sociedad que es lo lógico, que además ya no solamente por el propio bienestar de los animales, es que como ciudadanos, siendo tutores de estos animales, no tenemos por qué tener más o menos obligaciones según el uso que hagamos de ellos. Y que sería un tema incluso discriminatorio, ¿no? Efectivamente, si yo tengo que tener, y además aquí entramos en temas complejos como posibles competencias desleales entre criadores, porque claro, si yo crío animales de un bloque y crío animales de otro, unos van a tener unas condiciones más reducidas, ¿no? Entonces, incluso podríamos entrar en temas de carácter económico o de competencia que tampoco queden equilibrados. Evidentemente, el centro de la cuestión es el bienestar animal, pero esa injusticia, esa desigualdad acaba afectando a otras condiciones que no tienen que ver directamente con los animales, sino con la actividad de las personas. Y creo que ahí también tenemos que dejarlo claro. Hay un grave peligro en esto, que es que si tú divides los establecimientos de esta manera y, pongamos en el caso de los perros, se cría en ambos, aparte de que luego en la 723 haya perros que no entren en el circuito de criadores, ¿qué mensaje estamos dando si tenemos establecimientos de cría de diferentes tipos, con diferentes condiciones? Unos con espacios medidos y otros sin espacios medidos, unos con temperaturas máximas y mínimas, otros sin temperaturas máximas y mínimas. ¿Qué vamos a provocar con esto? Que las personas que no quieran cumplir estas normas intenten encajar en el Real Decreto de unas condiciones inferiores. O sea, lo que nos llevaría es a la profesionalización. Sí, y probablemente a que una pasar regulación. de puntillas y contra menos mejor y bueno, pues y a buscar el que hace la ley vías, hace la trampa. efectivamente, a buscar esas vías de con menos recursos o con menos necesidades hacer la misma actividad, con lo cual el lucro es mayor y habrá personas que no quieran hacerlo bien o que no quieran gastar tanto dinero, que acaben optando por intentar de alguna manera incluirse en determinadas categorías, porque luego tenemos un problema añadido, que es que en el caso de los santuarios, por ejemplo, la línea divisoria está muy clara, explotación o no, yo creo que ahí todo el mundo tiene claro qué tipo de animal es, pero cuando yo crío, por ejemplo, un perro, digo que estoy criando perros de trabajo, ese perro en cualquier momento puede entrar en el circuito de animales de compañía, ¿por qué no? Quiero decir, no hay una barrera que diga, no, es que si tú crías como trabajo nunca puede ir a una familia. Claro. Entonces, el criador de perros de compañía
está invirtiendo, porque tú le obligas por ley a una serie de instalaciones como tienen que ser para que el animal esté bien, pero el de perros de trabajo, como no está obligado, lo hará o no según su criterio. Pero va a poder trasvasar animales al otro bloque. Entonces, ya no es solamente un problema de bienestar más que evidente, es que es un problema económico, de competencia, social y, como dices tú, de desigualdad. Qué fuerte. Bueno, te tengo que preguntar, porque lo que me estás comentando, yo he recibido el mensaje desde los santuarios, sabes que soy secretario de FESA, de la Federación de Santuarios, el mensaje desde la administración, ¿no? De que no se nos puede facilitar el estar dentro del núcleo del Real Decreto del Núcleo Zoológico, pues por el aspecto sanitario, pero también por el aspecto de que temen que ganaderos, que a mí me alucina, ¿no?, se registren como santuarios para esquivar la norma. Digo, bueno, por su temor parece que nos ponen el doble de normas que a los ganaderos, porque al final los niveles de restricción que se anunciaban en el Real Decreto de Núcleos Zoológicos tradicionales, la verdad que son alarmantes para los santuarios. ¿Esto tiene coherencia? Porque a mí se me escapa. Bueno, desde el punto de vista de alguien que lo único que quiere es regular sanitariamente un país con un sector, no lo olvidemos, económicamente muy potente, que es el de la producción ganadera, pues sí, tiene sentido, porque si tú lo que quieres es blindar un sistema para no tener pérdidas económicas y ese es tu único foco, sentido tiene. Ahora, es no entender para nada lo que es un santuario, es no aproximarse ni siquiera a entender que esos animales no están dentro de la cadena de producción. Evidentemente, como en cualquier colectivo humano, pues habrá personas que se aprovechen de los vacíos o recovecos legales para intentar llevar a cabo actividades más lucrativas, ¿no? Y en este caso puede ser que el miedo sea entendible en el sentido de que, bueno, pues si tienes ese miedo, blindemos bien lo que es un santuario para que ese miedo que tienes no llegue nunca a producirse. Pero ten claro que esto no es producción, esto está fuera de la cadena de producción. Creo que ahí falta un poco quizá de interrelación o de comprensión del modelo, ¿no? Y de confianza, porque bueno, las administraciones viven, además el papel todo lo aguanta, los despachos no están sobre el terreno, y esto no olvidemos que lo están regulando ministerios, ni siquiera lo están regulando comunidades autónomas que sí que tienen un contacto más directo con los santuarios y que han podido vivir un poco más lo que es, y quizá falta esa visión de la realidad y de creerse de verdad el modelo, porque a lo mejor en sus cabezas no entra que esto pueda ser así. Claro, justo te quería preguntar por eso, porque justo bueno, hemos tenido a lo largo de la historia del animalismo el caso de la vaca Margarita, hemos tenido distintos casos, ¿no?, en santuarios. Concretamente a mí los que se me vienen es El Hogar en Cataluña y es Vegan, que era antes Wings of Heart en Comunidad de Madrid, ¿no? Y creo que estas compañeras, ¿no?, abrieron la puerta a la comprensión desde la comunidad autónoma de este modelo. Nosotros hemos tenido hoy un saneamiento de cerdos y le he dicho, bueno, ¿cuándo os vais a acordar de nuestras vaquitas y de nuestras ovejas? La verdad que me ha impactado un mogollón. Dice, ¿no? Me dice el técnico de Traxa, que es la empresa que se encarga. Dice, hemos consultado y como vosotros sois sanitarios, no tenemos que hacer estos saneamientos. Solo el de las vacas, el de los cerdos, por el riesgo de peste porcina. Digo, joder, qué bien que mis vacas no estén sometidas ahora a esta presión, porque hacía 3 años y ya me empezaba a chocar. Digo, a ver si me van a venir de repente y me van a querer montar. Entonces me da la sensación de eso, de que habíamos superado un estigma desde la parte local, desde la parte de la comunidad autónoma, y ahora nos encontramos con un escollo nacional que nos hace dar un paso atrás, ¿no? Porque esto realmente, si sale tal como está, sería un paso atrás. Sí, porque al final es normativa básica estatal y eso lo que implica es que la tienen que cumplir todas las comunidades autónomas. Y además modificar sus normativas respecto a lo que salga ahí. También es verdad que esto que dices, no creo que en todos los territorios sea igual el nivel de comprensión. Estos ejemplos que has comentado son pioneros y van abriendo brecha, pero es cierto que la comunidad autónoma, bueno, pues como un gobierno más cercano, entiende mejor los modelos porque los vive. Y en el ministerio tienen una visión totalmente alejada y probablemente más inventada respecto a sus esquemas o sus vivencias, ¿no?, de lo que es la realidad. Y bueno, sería estupendo que abrieran la puerta de verdad a sentarse con la gente de los santuarios, que se les pudiera explicar, que pudieran incluso visitar alguno y entender un poco lo que se pretende y que de verdad son modelos auténticos y no lo que ellos pueden llegar a pensar que son sistemas encubiertos, ¿no?, para cualquier otra cuestión, para que de verdad creyeran en el modelo, porque quizás es un problema de confianza, pero más allá de eso, bueno, pues los ciudadanos tienen que escucharse. Yo sé que vosotros habéis conseguido muchísimas alegaciones para ambos reales decretos exigiendo esto.
Y creo que lo mínimo después de eso hubiera sido solicitaros una reunión para poderos escuchar y entender, bueno, pues cuáles son las reivindicaciones, porque lo que no puede hacer una administración es gobernar de espaldas a la ciudadanía. Bueno, así lo están haciendo desde el propio nombre. No quiero copar con el tema de los santuarios todo, pero se está rechazando hasta la propia idea de la nomenclatura del nombrarnos como santuarios de animales, cuando es algo tan reconocido. Por ejemplo, los santuarios de primates lo tienen interiorizado y ellos mismos, los políticos, los gobernantes, hablan de ellos sin ningún tipo de pudor. Pero cuando hablan de un santuario de animales de granja parece que hay un reparo, ¿no? Parece que tocamos una herida ética que es la de, al final, el antiespecismo y el veganismo, y que esto duele, ¿no? Y se nos presupone, la norma, yo lo que veo que se nos presupone, pero no solo a los santuarios, sino también a las protectoras, como posibles focos de problemas de salubridad y de problemas de salud pública, en lugar de garantes de las mismas, cuando jamás encontraremos un ganadero con el nivel de atención en bienestar y en sanidad animal que tenemos en los santuarios, que invertimos absolutamente todo lo necesario por cuidar del bien de nuestros refugiados, nuestras refugiadas, que son al final nuestras familias, ¿no? Bueno, yo creo que también eso pasa por hacerles ver un cambio de lo que ellos creen que es el colectivo, del activismo por la protección de los animales en general, ¿no? Hay una visión, y yo te lo digo pues como parte de la administración durante muchos años de mi vida, de que es un colectivo amateur en el que las cosas se hacen sin criterios científicos ni técnicos, en el que todo se hace emocionalmente, y realmente no es cierto. Porque aunque hay muchas personas sin formar y de muy buena voluntad, hay una enorme parte del colectivo con muchísima experiencia, conocimientos, titulaciones adecuadas y que saben lo que hacen, y que además lo primero que no quieren poner en riesgo es a los propios animales, ¿no? Y eso pasa por tener unas medidas sanitarias y de bienestar exquisitas en el trato y cuidar a esos animales al máximo. Probablemente ahí también tenemos que hacer un poco de autocrítica e intentar cambiar nuestra imagen para que las administraciones entiendan que a quien tienen enfrente es a gente que sabe lo que hace y que al revés no quiere perjudicar ni a otras personas ni a otros animales, y que también tienen que entender que la sociedad está cambiando. Eso a la administración le cuesta mucho. Bueno, hay un trabajo de las entidades, por supuesto, y yo que creo que me conoces y sabes que soy muy autocrítico y una persona, y somos en Salvando Peludo una entidad bastante humilde, trabajamos siempre por mejorar, pero también hay que señalar directamente a la administración pública que no regula, que todavía la educación canina no está regulada y que cualquier persona que se saca un título online se erige en el barrio como educador canino de referencia y te está dando pautas que bien sabes tú que eres especialista en conducta felina, cortocircuitan con la realidad, ¿no? Al final, las personas que estamos involucradas en proyectos de bienestar y de protección animal tocamos mucho pelo, eso nos da ciertas tablas, pero si no tenemos un acompañamiento, una guía que nos permita formalizar o reglar nuestra formación y nuestra experiencia, al final vamos un poco sin orientación. Y esto yo creo que la administración, que ya en la ley 7/23 hablaba de la formación obligatoria para las entidades de protección, etcétera, debería de ir marcándonos cuáles son ese tipo de formaciones, porque yo quiero a mis equipos formados, pero al final me toca ayudarles contratando formación en academias que no está arreglada, pues sobre salud animal, sobre asistencia técnica veterinaria o sobre educación canina, que por ahí tenemos la suerte de contar con una gran escuela que nos apoya en todo, pero que al final pues no deja de ser pues ir trabajando sin una norma que nos guíe, ¿no? Y ahí hay un tironcito de orejas para la administración, que no parezca que somos solo nosotros. No, para nada. Además, tú piensas que estamos en un país que tardó 30 años en ratificar el Convenio Europeo de Protección de los Animales de Compañía, que decía cosas tan transgresoras como no se puede abandonar, hay que controlar la población, los menores no pueden tener animales. Era todo muy, muy, muy transgresor, ¿no? Y tardamos 30 años en ratificar eso. Y también es importante recordar que no ha habido una ley estatal hasta que 17 comunidades autónomas han regulado no una, sino varias veces con leyes autonómicas. Es que vamos con mucho retraso en las cuestiones de animales cuando no nos obligan desde la Unión Europea, porque ha sido siempre así y tenemos, bueno,
tendencia a no dar importancia ni a las normativas ni a las políticas públicas sobre animales. Porque aquí hay una cuestión que también hay que poner sobre la mesa. Salgan como salgan las normativas, por muy bien que salgan, si tú no las aplicas, si tú no articulas políticas públicas dotadas de fondos, no van a funcionar. El papel todo lo aguanta. Tú puedes hacer, hay leyes autonómicas maravillosas, que si las hubiéramos aplicado íntegramente no hubiera hecho falta una ley estatal y tendríamos un país muy distinto al que tenemos. ¿Qué ha pasado? Que no se han aplicado, muchas ni se han llegado a reglamentar. Entonces, no solamente es hacer una ley, que evidentemente es el primer paso, si no tienes una normativa sobre qué vas a construir, ¿no? Es que tenemos que tomarnos en serio esto, porque ahora se habla mucho del One Health, de una sola salud, un solo bienestar y demás. Los animales son parte de nuestro mundo. Aunque les demos un uso que no sea el que nos gustaría, están ahí, forman parte de nuestro medio ambiente. Si no nos tomamos en serio su protección y su bienestar, y creo que esta lección la tendríamos que haber aprendido en el año 2020, va a acabar repercutiendo sobre nosotros. Aunque sea por una cuestión puramente egoísta, tendríamos que tomarnos esto en serio. Pero insisto, hay un mandato europeo de preservar el bienestar de los animales en la normativa. Sabemos que son políticas impopulares muchas veces para algunos políticos, que siempre se les dice, ¿no? Bueno, también nos lo dicen a las entidades, ¿no? ¿Por qué estás ayudando a animales cuando hay niños necesitados y demás, ¿no? Bueno, pues quizá a lo mejor el trabajo es darle la importancia que tienen de verdad. Yo creo que la sociedad ya lo está pidiendo. En la última encuesta que vimos, el 54% de las familias tenían animales de compañía. Los niveles de aceptación de actividades violentas con animales son bajísimos. Todos estamos preocupados por el medio ambiente y los animales silvestres. ¿Por qué eso nos está reflejando en nuestras administraciones y en nuestras políticas públicas? ¿Por qué todavía hay ese pudor? Mencionabas el tema de los santuarios. ¿Por qué no les ponemos santuarios? Yo no sé si sabes que cuando se hizo la ley 723, una palabra tan plenamente aceptada como eutanasia en entornos veterinarios, yo no he oído a los veterinarios mencionar ese acto de otra forma, porque además es un término técnico para ellos, no se quería incluir en la ley. Decían que había que poner muerte asistida porque eutanasia era humano. Y claro, íbamos a equiparar a los animales con las personas. Ese miedo, ese pudor a que los animales y las personas, que también somos animales, tengan ciertas equivalencias, está muy aferrado en la administración. Está muy aferrado en un subconsciente de las gentes en posiciones de poder que no quieren ser ridiculizadas y que, claro, hablar de un santuario puede tener connotaciones religiosas, puede tener una serie de connotaciones que les asustan. Y probablemente el trabajo que sí podemos hacer es quitar ese miedo, que entiendan que la sociedad no ve raro que a la eutanasia de un perro se le llame eutanasia, que a un santuario se le llame santuario y que a un animal que tienes en casa se le llame miembro de la familia. Mira que tenemos leyes avanzadas con respecto a Europa y por supuesto al mundo en materia de protección animal y sin embargo al final la conclusión es que la administración sigue muy por detrás de la sociedad porque estos términos son plenamente aceptados, ¿no? O sea, sería indiscutible para cualquier persona que tiene un perrito o un gatito en casa el considerar que es parte de su familia. Esto no es discutible y sin embargo pues eso a nivel burocrático se considera todavía ridículo, ¿no? Este tipo de términos. Se ridiculiza y se infantiliza y eso también se transmite al movimiento, de cierta forma. Y luego en cuanto a lo del movimiento y el movimiento social, hace apenas unas semanas y justo hace unos pocos días estrenábamos el reportaje de la manifestación de Mismos Perros, Mismos Derechos y hemos visto, yo creo que por primera vez, una manifestación que ha congregado un mogollón de personalidades públicas de distintos ámbitos de la cultura alzando su voz en un mensaje, de personajes de la cultura, periodismo, o sea, yo creo que el impacto en redes sociales, en medios de prensa y luego en la manifestación que se llevó a cabo desde el Ministerio de Derechos Sociales hasta el Ministerio de Agricultura fue tremenda, ¿no? O sea, me parece de impacto. Me decías que no nos hayan llamado a nosotros tras las alegaciones a los santuarios, pero que nos hayan llamado al resto de entidades, ¿no? O sea, al final creo que hay una sociedad que está pidiendo ser escuchada y que está pidiendo una norma un poco más simple, ¿no? Y de más fácil aplicación, porque al final toda esta complejidad de te hago un núcleo zoológico por aquí, otro por allá, este perro por aquí es esto y por aquí es lo otro. Todo esto no es fácilmente malinterpretable a la hora de sancionar, no es complejo para policía, para Guardia Civil tomar decisiones con tanto mapa normativo y poder actuar frente a un caso que simplemente es maltrato. Es que incluso para las propias comunidades autónomas es algo complejo.
Me gustaría resaltar que las dos únicas comunidades autónomas que han adaptado, por ejemplo, sus leyes autonómicas a la ley estatal, que mantenía una exclusión paralela a la que se quiere hacer con estos reales decretos, han optado por no excluir. Han a lo mejor adaptado alguna cuestión, y no quiero entrar en temas ideológicos, pero para nada sospechosos de ser la misma parte ideológica que la gente que hizo la ley 723, y han optado por el camino de la sensatez, que es tener a todos los perros dentro de un solo bloque, porque como ellos sí que son los que luego operan sobre el terreno con las entidades locales, entienden que es un disparate y que lo que se pide tampoco es nada que no se pueda hacer realmente. Y ambos ejemplos, que son Madrid y Valencia, han adaptado sus leyes con algunas cosas que pueden habernos gustado o no, pero no ha habido exclusión ninguna. ¿Alguien le ha preguntado a las comunidades autónomas si quieren otra división en los reales decretos? Pues seguramente sí. Y seguramente su respuesta no gustaría, porque luego ellos tienen que trasladar esta normativa a su normativa autonómica. Esto no lo olvidemos. Y ahí tienen ellos que pelear por lo que el Estado ha decidido no pelear para ponerse de perfil. Porque las mismas presiones lobísticas que puede tener el Estado las va a tener la comunidad autónoma, es evidente, ¿no? Es un poco también pasarle la pelota, ¿no? Decir, bueno, nosotros ya hemos hecho esto, ahora vosotros buscaros la vida. Claro, creo que son los primeros que no lo quieren. Pero también, bueno, pues si seguimos bajando en el árbol de gobernanza, las entidades locales, cualquier operador jurídico primario, que es como lo llamaba el Tribunal Constitucional, todos los que tienen que aplicar la ley. ¿Qué tienen que mirarse? 50 normativas, ¿no tenemos ya bastante complicación con tener ordenanza, ley autonómica, ley estatal, normativa europea, comunitaria y demás? ¿Hasta qué punto vamos a hacer complejas las normativas para satisfacer las pretensiones de algunos colectivos? Nosotros lo que queremos es igualdad de condiciones y condiciones máximas de bienestar para esos animales, porque ahora mismo nuestra normativa es lo que nos permite darles bienestar. Y debiera para cualquier persona que le guste lo que hace con animales, para cualquier colectivo, ser aceptado que un alto nivel de bienestar es óptimo para sus perros, ¿no? Es que claro. No sé, no entiendo dónde está la contradicción. No lo sé, yo creo que la reflexión es si lo haces bien, ¿qué miedo tienes? Efectivamente. ¿no? Si tú de verdad crees y estás convencido de que tienes a tus animales bien, una normativa que te imponga bienestar, ¿por qué te choca, no? Pero juegan con esa ridiculización, ¿no? Es que humanizáis a los perros, ¿no? Es que esta ley humaniza a los perros. Que a mí me gustaría realmente que hipocresía decir que estamos humanizando a los perros porque alguien le ponga un vestidito en invierno cuando hace frío, que bueno, que yo creo que el frío lo sienten todos los perros. Yo cuando tuve a mi mastín león me costó 2 meses que entrara en el salón y luego toda la vida sacarlo de la estufa, porque el tío se tumbaba al lado y era, o sea, el frío, eso es una percepción climática que tenemos todos los seres vivos. Las hormigas se ocultan para hibernar y los mastines viven fuera, tienen mucho pelo, tienen más capacidad de aguante ante el frío, pero si les pones una estufa se van a la estufa también, ¿no? Entonces usar esa herramienta de, no, es que humanizáis a los perros, me parece sumamente ridículo y casi pues como un argumento, un pretexto, ¿no? Para ridiculizarnos más que realmente sea... Y sobre todo porque si tú te paras a leer incluso las propuestas que hay, a pesar de que no nos puedan parecer óptimas, cuando tú miras la mejor en cuanto a condiciones de bienestar, la miras y dices, pero si es que me parece hasta poco. Quiero decir, ¿qué problema hay en que tengan que tener unas temperaturas máximas y mínimas? Es lo lógico, ¿no? O sea, evidentemente, si tú tienes un animal, tienes que responsabilizarte de que esas temperaturas... No estamos hablando de una cuestión de capricho, es que son las temperaturas que su fisiología permite para estar bien, para mantener ese bienestar. Y lo que se pide respecto a espacios es lo mismo, es lo mínimo. No estamos pidiendo cosas que pueden parecer superfluas. El tema es cuando se intenta ridiculizar o se intenta hacer parecer que esos mínimos de bienestar son incompatibles con una cuestión. O cuando directamente, y aquí yo quiero ser muy clara, en la normativa que se plantea para los perros de trabajo y caza, prácticamente no hay regulación. Es que está diciendo que prácticamente, bueno, ten núcleo zoológico y ponles chip. Sí, núcleo zoológico. Pero es que eso ya está... Que incluso puede obtener con una declaración responsable, claro, ¿no? Pero bueno, en algunos casos. Incluso en ese caso, pero no te están poniendo ningún tipo de medida, ¿no? Mientras que en el otro lado tienes medidas que nos pueden parecer incluso escuetas,
pero hay medidas. Y además aquí viene una contradicción grande, y antes hablaba de la Unión Europea, pues cuando se termine de aprobar el Reglamento Europeo de bienestar en perros y gatos y su trazabilidad, vamos a tener un problema, porque ese reglamento, aunque sí que es verdad que no afecta a todas las condiciones de los perros, sí afecta, por ejemplo, a la cría. Afecta también a las protectoras, y esto es importante, y nos tendríamos que informar como entidades de las cosas que van a cambiar, pero en el ámbito de la cría no te dice por un lado los perros de un tipo y por otro lado los perros de otro, te dice la cría. La cría sí que es verdad que te habla de una camada en 24 meses, por debajo de una camada en 24 meses, y si no los vendes no entras, pero si eres un criador habitual, sí. Entonces, ¿qué hacemos con esas condiciones de temperatura y espacios? Tendrán que ser aplicables a todos. Claro. No puedes separarlo en dos reales decretos. Tendrás que, bueno, pues como marca la normativa europea, al menos esos mínimos respetarlos. Y ahí es donde tenemos una gran oportunidad, porque Europa permite ser más restrictiva a los países. Y Europa podría decir, y eso sí que está reflejado en este Real Decreto, y las cosas buenas también hay que decirlas. Europa solamente habla de los criaderos, pero tú podrías decir, hombre, es que si yo tengo un perro en un criadero, pero no es un criadero lo que tengo al lado, y lo que estamos hablando son de temperaturas y espacios, lo lógico es que el perro tenga que tener lo mismo, ¿no? Y España podría decir, vale, pues esto que Europa plantea para la cría y plantea para los establecimientos de protección animal, también para otros tipos de establecimientos con animales. Porque tenemos esa posibilidad. Y estamos a tiempo de seguir esa vía. Pero claro, los reales decretos no apuntan por ahí. Entonces estamos en ese momento en el que podemos ir a un camino en el que hagamos avances que yo estoy segura que no van a ser traumáticos para ningún colectivo, que todo el mundo puede sumarse a eso y que va a ser positivo para los animales que se mantengan, o podemos ir a un escenario en el que todas esas desigualdades y dificultades de aplicación pues se maximicen. Y pensando que estamos a punto de empezar el verano 2026, que tenemos a la vista 2027, año de elecciones, ¿crees viable que esto se reconduzca en este tiempo o crees que vamos a entrar ahora en una debacle que quedarán parados estas normas o crees que hay un alto riesgo de que salgan tal y como se han planteado a exposición pública? A mí me gustaría ser optimista, pero nuestra experiencia reciente no apunta por ahí. Apunta en que realmente tampoco hemos visto un feedback muy positivo por parte de las administraciones que están legislando. No hemos visto reacción por ninguno de los dos ministerios en ninguna de estas cuestiones. No ha habido, pues lo que decías tú antes, ¿no? Que se haya llamado a los colectivos, bueno, pues para tantear un poco, oye, ¿por qué habéis hecho estas alegaciones tan masivas? O porque ha habido una manifestación, o porque hubo esa concentración que hizo FESA para los santuarios. No ha habido un feedback, con lo cual la administración cuando no responde suele ser porque mantiene la opinión. Sería maravilloso que me estuviera equivocando y si es así volveré a tu programa para pedir disculpas, pero lo veo difícil. Lo veo difícil porque además la situación política ahora mismo es muy inestable. Creo que todos los partidos tienen mucho miedo de hacer cosas que les puedan quitar cualquier pequeño colectivo de votos y aquí yo creo que como colectivo tenemos que plantearnos que esto tiene que estar en nuestra agenda para votar, pero que tenemos también que normalizar que esté en la agenda de los demás. Que tenemos que hablar a nuestros conocidos, familia y demás de que, vale, sí, obviamente te preocupa la sanidad, te preocupa la inmigración, te preocupa cómo tratamos a los mayores, te pueden preocupar muchas cosas, pero que esto esté en tu agenda también. Porque también son colectivos a los que tenemos que cuidar, los animales. Entonces, a lo mejor no es tu primera prioridad, ni la segunda, pero cuando tú vayas a votar, que esto importe. Porque mientras esto no importe, poco caso nos van a hacer. Y al final quien va a pagar son los animales. Curioso que no los incorporemos en la agenda como sociedad, cuando sin embargo pues, hace 4 días estaba en la Universidad Europea y nos hablaban del impacto emocional que tienen los animales en nuestras vidas, ¿no? Y cómo en círculos tan cerrados de apoyo, cuando tratamos de cuestiones emocionales, los animales ocupan más del 50% de nuestro soporte emocional, social. Entonces, qué fuerte que no seamos capaces de incorporarlos a nuestra agenda de decisión de voto o de posicionamiento en cuanto a temas políticos, ¿no? Yo creo que es porque tenemos cierto pudor todavía a reconocer lo importantes que son para nosotros. Mira, hay una encuesta del Grupo Mars, que creo que es del 2023, 2022, que hacían una pregunta que a mí me resultó muy chocante, porque hasta ahora las preguntas que se hacían eran si tú considerabas que tu animal era un miembro de tu familia.
Esa pregunta la tenemos superadísima, porque en torno al 80% sí plenamente, un 16% sí, pero no tanto como una persona, y un residual de 3-4% no. Preguntaban si el animal con el que convives era lo más importante en tu vida. Y los millennials, en un 74%, en una encuesta en la que no tenían que responder frente a nadie, te decían que sí, lo más importante en su vida. Fíjate. No estamos hablando de miembro de la familia, que es como algo, no. Puedes tener pareja, puedes tener familiares, lo más importante en tu vida es ese animal no humano con el que estás conviviendo, ¿no? Luego tenemos pudor a decirlo, porque no sé, por ejemplo, con el duelo, con los animales, está poco comprendido. Ahora, con las últimas sentencias que ha habido de que se puede quedar uno en casa a cuidar del animal enfermo, todavía hay mucha ridiculización en las empresas y eso nos hace como una barrera a la hora de expresar lo que sentimos realmente por los animales con los que convivimos o con los que no, pero por los que nos preocupamos, ¿no? Y quizá cuando rompamos esa brecha, pues podremos ser más conscientes a la hora de votar y de verdad buscar en los programas, porque yo no sé si te ha pasado a ti, pero cuando abres los programas de los partidos y buscas estos temas, si salen 2 líneas es un milagro. Y a veces las 2 líneas encima son bastante cuestionables, ¿no? No hay esfuerzo político porque el mundo político funciona por el rédito que tienes en cuanto a votos. Y mientras no lo exijamos como sociedad con ese interés real, como tú dices, no es que está ahí, no va a funcionar y claro, pues no se nos escuchará porque el mundo funciona como funciona. Bueno, en definitiva, si esto progresa, por la cantidad de contradicciones que tiene con otras normas, por los conflictos que vendrán de Europa con la aprobación del reglamento de bienestar, al final va a tener que ser adaptado, con lo cual más coste administrativo, más coste legislativo, más coste de trabajo de adaptación de todos estos textos a la realidad. Sí. Así que, bueno, pues... Y además sí que me gustaría añadir que en el caso de los perros, Europa nos va a dar un paraguas que si se hace bien puede ayudar a reajustar o no, pero en el caso de los santuarios creo que sería catastrófico. Tal y como se ha planteado, además esa duplicidad de registros, ese carácter eminentemente de explotación productiva y demás, creo que ahí sería muy difícil una vuelta atrás porque realmente no hay ningún paraguas protector, ¿no? Que siempre utilizamos mucho a la Unión Europea, pues en este caso no lo habría. Y en el caso de los perros, bueno, pues sería una situación adversa a la que ya nos hemos enfrentado antes y que evidentemente una vez que algo sale en el BOE es muy difícil de modificar. ¿Crees que las entidades tenemos que seguir luchando frente a la oposición de estas dos normas? ¿Crees que tenemos recorrido y que deberíamos proactivamente que pedir reuniones a ambos ministerios? Yo lo que creo es que no hay ninguna excusa para no hacerlo. Es que una de las cuestiones que tenemos que tener claro es que si no protestamos también somos cómplices. Que puede que no consigamos nada, que es lo habitual, pero si no protestamos, ellos pueden decir que es que nadie ha dicho nada. Que cómo van a saber que la ciudadanía o los activistas no están de acuerdo si hemos dejado de insistir hasta el último momento. Y además es que creo que dentro de nuestro ADN tendría que estar luchar por los derechos de los animales, que es en lo que creemos, ¿no? Tengamos posibilidad de ganar o no. Evidentemente, si las grandes luchas del ser humano se hubieran terminado cuando vimos que no teníamos posibilidades, no habríamos evolucionado prácticamente nada en derechos. Pues esto es lo mismo, hay que ir a fondo perdido. Y evidentemente hay que seguir insistiendo hasta el final porque en algún momento, y en eso sí quiero ser optimista, alguien escuchará. Aunque no sea todo el contenido de lo que reivindicamos, pero algo sí. Muy bien. No quiero terminar sin que nos cuentes, aunque sea de forma boceteada, cuál es la situación de la ley de grandes simios, que quizás se puede pensar que afecta proporcionalmente a muy pocos animales, pero también es cierto que afecta a animales tan cercanos a la especie humana, ¿no? que se consideran ya no seres sintientes, sino personas. Bueno, en la ley de grandes simios ahora mismo todavía no ha ido a primera vuelta de Consejo de Ministros. Yo he estado ayudando y asesorando a Proyecto Gran Simio con la propuesta normativa que ellos presentaron, que finalmente no se aceptó por el Ministerio, que decidieron utilizar otra. No os puedo desvelar los detalles, ¿no? Porque bueno, en las reuniones se nos pidió discreción respecto al contenido, pero sí os puedo decir, porque es público y así lo hizo Proyecto Gran Simio, que no están de acuerdo en el contenido del texto propuesto por el Ministerio por una cuestión fundamental. El texto de la ley, desde hace ya 15 años empezó este proyecto, bueno, pues capitaneado por Pedro Pozas,
a solicitar una ley sobre los grandes simios, tenía como objetivo una ley de derechos. Una ley que, evidentemente, todos los que estamos en el colectivo pensamos que los animales tienen que tener derechos, pero qué mejor o qué más sencillo que empezar por nuestros parientes genéticos más próximos, ¿no? Y una ley de derechos, y esto hay que recordarlo, los derechos no son condiciones de bienestar. Aunque la ley 723 diga que los derechos de los animales son obligaciones de bienestar, derecho jurídicamente entendido es algo que no se puede violar fácilmente, que no se puede conculcar fácilmente. El derecho a la vida de una persona, el derecho a la libertad de una persona son derechos fundamentales. Y sin querer equipararlos a los derechos fundamentales, si queremos dar derechos a los grandes simios, tienen que ser derechos que no vayan condicionados por intereses humanos. Si un gran simio tiene derecho a la libertad, el objetivo de esa ley tiene que ser que acaben finalizando la estancia en cautividad de estos animales, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, tal y como manifestó Proyecto Gran Simio en su nota de prensa, el proyecto de ley del Ministerio mantiene la cría en cautividad. Claro, mantener la cría en cautividad, aunque sea con un objetivo de conservación, va a perpetuar la cautividad de estos animales, pero además con un motivo superior, porque estamos dándole carta de legalidad a que sean un reservorio genético para la conservación de la especie. Cuando si realmente en este mismo texto hablamos de que los grandes simios tienen derecho a la vida y a la libertad, el único modelo en el que nosotros podemos ayudar a su conservación sería precisamente in situ, en su territorio, pues librando las grandes batallas que nadie quiere librar, que son las medioambientales, las sociales en África, que son muy problemáticas por las guerras, los grandes problemas sociales que hay allí y por los que también se ven perjudicados los grandes simios, ¿no? Entonces, en este punto, bueno, pues Proyecto Gran Simio no está siendo escuchado en sus reivindicaciones y supongo que seguirán luchando hasta el final para intentar que el texto se adecue a lo que ellos creen que tiene que ser y además a un nombre tan grande como el que le quieren poner, que es Ley Jane Goodall, y que creo que una persona con su proyección universal, porque nos enseña muchas cosas sobre la relación con los animales y sobre cómo ver a estos parientes genéticos cercanos, debería tener una ley acorde. Bueno, pues un poco el modelo canadiense, ¿no? Que Canadá ha hecho también está tramitando ahora, está a punto de finalizar una ley que se llama Jane Goodall también, y que prohíbe la tenencia en cautividad y la cría en cautividad de no solamente grandes simios, sino también de elefantes y cetáceos. Bueno, pues es un modelo que deberíamos seguir quizá, ¿no? Entonces la situación actual es esa, queda mucho recorrido por delante, hay mucho tiempo para mejorarla. Antes de ir al Congreso tiene que pasar una segunda vez por Consejo de Ministros y no ha pasado ni por la primera. También se enfrenta a una legislatura muy complicada y a la que no le queda mucho recorrido, pero creo que aunque puede parecer, como tú dices, más accesorio porque el número de individuos es menor, el sustento ético de lo que significa una ley de verdad de derechos frente a leyes de bienestar como las que hemos podido tener hasta ahora o con derechos débiles sobre los animales supeditados a las actividades humanas, puede ser algo fundamental a nivel ético para que empiece a cambiar la consideración que tenemos hacia los animales. Bueno, Ruth, súper complejo al final todo este mapa legislativo que nos ha marcado, pero creo que el mensaje en definitiva ha quedado claro. No obstante, me gustaría, si quieres lanzar alguna idea concreta a los seguidores y a las personas que nos están viendo. Genial. Bueno, pues yo quería deciros que parte del activismo, aunque pueda resultarnos aburrido, es también estar informado de las cosas que pasan en las administraciones y de las leyes que nos van a afectar. Es difícil, es complejo porque perdemos muchas batallas, pero parte de la fuerza del colectivo y de los frutos a medio y largo plazo están en que nos informemos de las normativas, en que hagamos inferencia política, en que nos asociemos y en que nos movamos. Y desde aquí lo que os quiero invitar y animar es a que, bueno, pues con la colaboración de muchas personas que como yo estamos intentando desgranar o facilitaros la comprensión y el conocimiento de las leyes y de los proyectos políticos, hagáis un activismo proactivo y positivo en este sentido y que nunca dejéis de luchar de una forma diferente a la que lucháis todos los días, que es también en la incidencia política. Pues con esos mensajes que son tan claros, despedimos esta tarde en Animales con Derechos, en el programa Buen Karma y en la compañía de mi gran Ruth Manzanares. Muchas gracias. Gracias, Fernando.